Buenas noches. Hoy nos encontramos en presencia del maestro en educación Edgar Reyes Garfias. El día de hoy nos gustaría que nos compartiera algunos de los conocimientos que ha adquirido en su práctica educativa sobre el tema problemas escolares. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Vamos a comenzar, maestro. ¿Cómo podríamos definir un problema escolar? Pues bueno, un problema escolar son todas aquellas situaciones que se le dificultan a un alumno, que se le dificultan a algún alumno para poder llegar a cumplir los objetivos pedagógicos de los diferentes diseños curriculares en cualquier nivel escolar. Estas alteraciones se pueden llegar a presentar de manera inespecífica, con a lo mejor con una inadaptación escolar, que no haya encontrado o no se le haya diagnosticado el estilo de aprendizaje específico, o que el maestro no haya valorado también su estilo de enseñanza. Ujú. ¿Y cuáles podrían ser las causas más comunes entonces de estos problemas escolares? Pues bueno, hay muchas causas, pero de estas múltiples podríamos abordar las siguientes dos, que son las extrínsecas y las intrínsecas. Las intrínsecas pues son las que son propios del alumno. A veces la motivación, el déficit sensorial, a veces que podría llegar a presentar algún trastorno o algún déficit de atención también. Ujú. En cuanto a los extrínsecos, pues son todos aquellos que no son propios del alumno, que no dependen de él, como son el contexto social, el contexto económico, eh, las mismas culturas, creencias, eh, que podrían ser las pautas educativas familiares. Y, por ejemplo, estos problemas escolares, ¿en qué diferentes ámbitos pueden impactar? Bueno, son cuatro áreas, que sería la personal, la escolar, la familiar y la social. Ujú. La personal tiene que ver que a lo mejor el alumno tiene alguna discapacidad intelectual y no haya sido diagnosticada o haya sido mala diagnosticada, que pueda tener algún trastorno de atención, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. El, el social tendría que ver con todos aquellos factores que rodean a ese alumno, ¿no? Ya lo comentaba hace rato. La parte económica, un nivel socioeconómico bajo, que esto nos va a impedir contar con los recursos necesarios que a veces nos pide la escuela, ¿no? Desde el uniforme, los útiles, el mismo transporte, a veces las tareas que se necesitan realizar, pues él no los puede abordar, que esto nos lleva a una exclusión social, ¿no? O a veces también, pues ahorita con la pandemia, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, abusamos mucho de ellas, pasamos mucho tiempo en la computadora, en el celular, en los videojuegos, y eso nos permite, o no nos permite más bien, llegar a un rendimiento óptimo en la escuela. Es todo lo contrario, llegamos a un bajo rendimiento. En cuanto a lo escolar, pues el presentar algún problema de este tipo, un problema escolar, pues nos lleva también a otro tema que está muy de moda desde hace un par de años, que es el acoso escolar y el famoso bullying, ¿no? Ciertamente. Y bueno, para a manera de prevención, ¿qué consejo o guía nos pudiera compartir para efectivamente prevenir o detectar a tiempo dichos problemas escolares? Pues bueno, yo creo que tenemos que recurrir a lo que desde hace muchos años se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Eh, esa relación tan importante que se daba entre escuela, familia y docente, la comunicación que había imperaba mucho. O sea, los padres de familia sabían qué sucedía en la escuela, el docente mantenía comunicado al padre de familia de cuál era el rendimiento o bajo rendimiento del alumno, y el alumno seguía esas pautas, tanto familiares como escolares. Pero también como recomendación sería recordarle al docente
que es importante la observación, observar a tu alumno. A veces las propias conductas con las que llega el alumno son las que nos dan un sentido de alarma, un foco rojo, ¿no? A lo mejor era el niño que era muy atrevido, muy activo, de un día a otro te llega cohibido, estresado o sin ganas de hacer alguna actividad, pues eso es un foco de alerta, ¿no? También hacer una práctica que se ha dejado desde hace también muchos años por diversas situaciones, que es conocer el contexto de nuestros alumnos, tener ese interés o ese conocimiento de saber pues en qué situación vive, cuál es el nivel socioeconómico, cuáles son las condiciones en las que vive en su casa, con quienes vive, porque a veces también el tipo de familia o la forma en la que se vive pues nos puede dar un mejor o un mal rendimiento escolar. Sobre todo pues hacer los diagnósticos que nos piden desde la parte oficial. Tenemos cierto tiempo cada inicio escolar para nosotros poder saber cuáles son los conocimientos previos, hacerle entrevistas a los padres de familia, qué tan comprometidos están con el proceso escolar de sus alumnos, y sobre todo este diagnóstico nos puede llevar a saber si el alumno tiene una situación específica o alguna dificultad específica en el aprendizaje que nosotros podamos llegar a intervenir, ¿no? Y ese sería otro. La intervención es muy necesaria. O sea, no solamente es saber que el niño puede llegar a tener un problema, sino poder saber o conocer quiénes y cómo nos pueden llegar a ayudar. Que no solamente es el propio docente, sino también en estos problemas de aprendizajes, como ya lo había comentado, pues pueden ser situaciones a lo mejor psicológicas y que uno como docente pues no puede llegar a intervenir. O si presenta alguna discapacidad intelectual, pues también relacionarlo o remitirlo con la persona adecuada, ya sea el neurólogo o el neuropediatra, ¿no? En dado caso. También la parte de que con esto hacer un expediente escolar del alumno para ir viendo cuáles son los avances poco a poco de él, revisar cuáles son los antecedentes escolares, que son situaciones que hemos dejado de lado muchas veces los maestros cuando un niño pasa de grado, pasa del nivel primaria, secundaria, sucesivamente, ¿no? No sabemos cuál fue el rendimiento escolar en los grados anteriores. Y sobre todo también, ojalá se pueda dar que las escuelas tuvieran ese equipo multidisciplinario para poder llegar a solucionar el problema o el rendimiento escolar que pudiera llegar a tener el alumno. Bien, tiene mucha razón en lo que comenta. Tenemos que saber hasta dónde podemos trabajar nosotros como maestros y reconocer cuándo necesitamos del apoyo de algún otro personaje importante para el desarrollo de estos chicos. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por compartir tan importante información para todos los que estamos involucrados en educación. Esperemos encontrarnos nuevamente para seguir haciendo este tipo de discusiones que nos enriquezcan a todos. Al contrario, muchísimas gracias a ti por haberme invitado aquí a tu programa. Lo disfruté muchísimo y ojalá no sea la primera vez de estar aquí. Muchísimas gracias.